Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo les va? Bueno, yo soy Pablo Tabela. ¿Qué tal? Me presento, no me conocían, seguramente, capaz que me vieron alguna vez en la escuela, pero nada más. Soy el profe de historia y bueno, nada, se me ocurrió que estaba bueno hacer una especie de clase, más que una clase, es un video en el cual podamos integrar un poquito todo lo que venimos hablando sobre la materia, ¿sí? Y la idea también es que después de este foro, por ahí, después de este video, podamos armar un foro en el cual eh, puedan plantear las dudas que tengan, las dificultades, como para intentar resolverlas entre todos. No solo yo puedo contestar, por ahí hay un compañero que entendió mejor X tema, puede explicarle a otro compañero que no lo explicó tan bien. Y la idea es hacer un trabajo, digamos, eh, de ida y vuelta, ¿ok? Bueno, nosotros arrancamos la cursada, digamos, con la fase más expansionista del Imperio Romano, ¿sí? Por lo que sé de lo que hablé con Belén, la profe de sociales que tuvieron el año pasado, ustedes vieron Antigua Roma, básicamente vieron la monarquía, la república y un poco la sociedad, ¿no? Las clases altas que eran los patricios, esas clases aristocráticas dueñas de la tierra, después los plebeyos que eran ciudadanos también, pero digamos de las clases medias, eran comerciantes, artesanos, campesinos, pequeños propietarios, etcétera. Y por último estaban los esclavos, ¿verdad? Bien, bueno, lo que nosotros empezamos a ver es un poco toda esta fase expansionista que se vive en la antigua Roma, incluso desde antes de que empiece la era imperial, ya en la época, en la era de la República, Roma pasa de ser una ciudad en el centro de Italia a dominar prácticamente toda Italia, el norte de África, Europa occidental, o sea, la península ibérica, Francia, parte de Gran Bretaña, Europa central, ¿no? Lo que es Italia, Grecia, Balcanes, incluso Europa y parte de Asia, ¿no? La parte de Siria, la parte de lo que hoy es Turquía, Macedonia, el norte de África, tipo Egipto. Bueno, como vimos, el Imperio Romano se fue expandiendo militarmente, ¿sí? Pero, ¿qué era lo que expandían? Les presento a Arturo, él es el gato de la casa. Pero, ¿qué es lo que logran los romanos al expandirse territorialmente? Bueno, varias cosas. Por ejemplo, Roma gana mucho dinero, recauda mucho dinero, cobrándole el tributo a cada pueblo que va sometiendo, ¿sí? Los lugares que el Imperio Romano va dominando están habitados por pueblos que empiezan a pagar impuestos al Imperio Romano, ¿sí? Entonces, estos tributos o impuestos lo que hacen es enriquecer al imperio, ¿sí? Fortalecer los ejércitos para seguir dominando y extendiéndose militarmente y dominando otros pueblos, ¿sí? Entonces, por un lado, el tributo le permite al imperio enriquecerse económicamente, ¿sí? Pero también los romanos obtienen esclavos al dominar otros pueblos, ¿ok? Toman prisioneros, los convierten en esclavos y estos esclavos son entregados a las familias patricias, que eran esas familias de la alta sociedad romana que ya de por sí tenía muchas tierras, ¿sí? Obviamente, como se imaginarán, ¿quiénes van a trabajar en esas tierras? Los esclavos, ¿sí? Una de las consecuencias de que haya tantos esclavos es que muchos de los campesinos que trabajaban en esas tierras a cambio de un sueldo se quedan sin trabajo rápidamente. ¿Por qué? Básicamente porque los patricios, en vez de pagar un sueldo, tienen la posibilidad de gente que les trabaja gratis, los esclavos, ¿ok? Entonces hay un montón de campesinos, de jornaleros que ya no pueden
trabajar en las tierras de estas familias patricias a cambio de un sueldo y finalmente terminan emigrando a las ciudades del Imperio Romano. ¿Sí? Por eso estas ciudades empiezan a crecer de tamaño, porque cada vez tienen más habitantes. ¿Sí? Bueno, eh, ese proceso en el que las ciudades crecen se llama un proceso de urbanización. ¿Sí? No solo van pequeños campesinos a las ciudades, también van algunos pequeños propietarios que tienen que venderle sus tierras a los grandes terratenientes patricios. ¿Por qué tienen que vender sus tierras? Bueno, sencillamente lo que sucede es que en las provincias del Imperio Romano se producen algunos productos que son mucho más baratos que los productos que estos campesinos producen en sus pequeñas parcelas. ¿Ok? Ejemplo, yo soy un campesino que tiene una pequeña parcela en el sur de Italia, por ejemplo. Y de pronto yo produzco unos tomates que los vendo a 50 pesos el kilo. ¿Sí? De pronto me entero que hay unos tomates que vienen de Egipto, que es una provincia romana lejana, que se venden a 30 pesos el kilo. Obviamente son más baratos que mis tomates. Y bueno, a mí no me queda otro remedio que dejar de producir en las tierras, vendérselas a alguna familia patricia. ¿Y qué hago? Me voy a las ciudades a vivir porque ya en el campo no tengo futuro. ¿Sí? Entonces, ese proceso de urbanización se produce un poco por esos campesinos que ya no pueden trabajar a cambio de un salario en las tierras de los campesinos ricos o de los grandes propietarios patricios. A su vez también hay un montón de pequeños propietarios que tienen que venderle sus tierras a las familias terratenientes y también se van a las ciudades. Por eso digamos, se profundiza este proceso de urbanización, este proceso en el cual las ciudades empiezan a crecer de tamaño y de habitantes. ¿Sí? También se produce otro proceso que es el de la concentración de la tierra en manos de unas pocas familias patricias muy poderosas. ¿Sí? Así es como aparecen los grandes latifundios, que eran grandes extensiones de tierra, propiedad de las familias patricias, que eran trabajadas por esclavos. ¿Sí? Bueno, hay toda una serie de cambios sociales, ¿no? Que podríamos resumir en cobro de tributos por parte del imperio, esclavos para las familias patricias, proceso de urbanización ya que los pequeños campesinos y los pequeños propietarios terminan yendo a las ciudades, ¿sí? Y un proceso de concentración de las tierras en las familias patricias, ¿sí? Bueno, todo eso sucede y cada vez se produce de una forma con más profundidad, más o menos hasta el siglo V después de Cristo. ¿Qué es lo que pasa en este siglo? Lo que pasa es que comienzan las invasiones germánicas o invasiones bárbaras, ¿sí? Mejor hablemos primero de quiénes eran los pueblos germánicos o pueblos bárbaros. Bueno, los pueblos germánicos eran los pueblos que habitaban en la Germania. La Germania era un territorio que ya no pertenecía al Imperio Romano y que estaba al norte del río Danubio y del río Rin. Estos dos ríos, río Danubio y río Rin, eran como el límite norte del Imperio Romano. Más allá de esos ríos habitaban los pueblos germánicos. ¿Quiénes eran? Eran unas tribus nómades, guerreras, que, digamos, guerreaban entre ellas, se dedicaban a la agricultura, pero una agricultura más de subsistencia, no los grandes latifundios romanos, ¿sí? Bueno, estos pueblos eran, como les dije, eran seminómades, eran guerreros, se dedicaban a la agricultura, también al pastoreo de cabras, ovejas, vacas, y básicamente, cuando el imperio es tan grande que los romanos no saben cómo proteger sus fronteras, contratan a muchas de estas familias guerreras, digamos, germanas,
para que protejan la frontera en el caso de una invasión de algún pueblo que quiera dominar a los romanos, ¿sí? Entonces se empiezan a instalar estos pueblos germánicos en los límites, ¿no? Cerca de los ríos Danubio y Rin, como para proteger al imperio, ¿sí? Bueno, hasta ese momento todo bien, es una relación bastante armoniosa la que se produce entre el imperio romano y estos pueblos que en la frontera protegen al imperio, ¿sí? Pero en el siglo V, en el año 400 y algo, 406 si no me equivoco, hay un ejército que es el ejército de los hunos, que estaba dirigido por Atila, que era un capitán, digamos, guerrero de estos hunos, con H, que empiezan a atacar toda la zona de la Germania. Cuando eso sucede, los pueblos germanos empiezan a meterse, digamos, en todo lo que era el Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Hay suevos, alanos, vándalos, eh, anglos, sajones, visigodos, ostrogodos. Bueno, hay un montón de pueblos germánicos que empiezan a meterse en el Imperio Romano y terminan quebrando la unidad política que este imperio tenía. En el año 476, después de Cristo, Odoacro, que era un guerrero germánico, termina de derrotar al último emperador romano de Occidente, ¿sí? Eso sucede en el año 476 después de Cristo. Ese año se lo toma como el fin de la Edad Antigua, ya que cae el gran imperio romano y todo ese territorio que antes era imperio, ahora se convierte en toda una multiplicidad de varios reinos germánicos, o también se los llama reinos romanos germánicos, porque estaban formados por las familias más poderosas del antiguo imperio romano y también las familias más poderosas de los distintos pueblos germánicos, ¿sí? Entonces, todo ese territorio de Europa Occidental se divide en 4 grandes reinos, ¿sí? En Gran Bretaña están los reinos anglosajones, el reino anglosajón. En lo que es Francia y Alemania están el reino franco. En lo que es España y Portugal están los visigodos. Y en lo que es Italia estaba el reino ostrogodo. Bueno, todos estos reinos, digamos, que centralizan el poder, pero ya en territorios más pequeños que serían equivalentes a lo que serían hoy los países, por ejemplo, de Francia, España, Italia, Gran Bretaña, ¿sí? Ya no es ese gran dominio imperial romano que dominaba, bueno, casi todo el continente europeo realmente y parte del continente africano y una parte también de Asia. Bueno, toda esa parte de Europa occidental que era el Imperio Romano de Occidente queda dividido, como dije antes, en varios reinos, ¿sí? Todo eso le da un periodo, bueno, de bastante estabilidad basado en la economía agrícola, ¿sí? Desaparecen las grandes ciudades y desaparece el comercio, ¿sí? Ya no hay tanto comercio en todas esas zonas porque la economía se reduce a la producción de, digamos, de subsistencia en los campos, ¿ok? Producción agrícola, ganadera y basta. Si no había todo ese comercio que había en la época del Imperio Romano desaparece. Hay una ruralización de la economía, así como en el Imperio vimos una urbanización, o sea, un auge de la vida en las ciudades, del comercio. En la Edad Media, o sea, una vez que cae el Imperio Romano, empieza la Edad Media y hay una ruralización de la economía, ¿sí? Bueno, hay un periodo de relativa paz hasta el siglo IX que hay nuevas invasiones bárbaras, ¿sí? Los que vienen en esta ocasión son desde el norte vienen pueblos vikingos, normandos, escandinavos, desde el este vienen húngaros, magiares, eslavos, desde el sur, o sea, desde África y desde parte de Asia, vienen el imperio islámico, los musulmanes y los árabes, ¿ok? Todos estos pueblos bárbaros vienen a atacar lo que eran los reinos
romanos germánicos que había en Europa Occidental, ¿sí? Es ese momento en el siglo IX cuando los reyes no tienen capacidad militar suficiente para detener a estas invasiones, ¿sí? Es por eso que empiezan a pactar con muchos nobles guerreros, ¿sí? Para que los ayuden a defenderse, ¿sí? ¿Cómo era el pacto? Básicamente el pacto feudo-vasallático. El rey le daba a estos nobles algunos territorios llamados feudos, ¿sí? Y los convertía en sus vasallos. ¿Cuál era la obligación del vasallo? Proteger militarmente a su señor. En este caso el señor era el rey. El rey era como el principal señor feudal, ¿sí? Que le daba feudos a sus vasallos. Esos vasallos, que eran condes, marqueses, duques, a su vez le daban algunos feudos más pequeños, algunos territorios más pequeños, a otros señores de nobles para que también los defiendan. Esos eran los vasallos de segundo orden, que eran los vizcondes, los varones, los castellanos, ¿sí? Que a su vez daban feudos a otros señores vasallos que estaban por debajo de ellos, que eran los caballeros, ¿ok? Bueno, era toda una red personal de ayuda militar. ¿Para qué? Justamente para defenderse frente a estos ataques de estos vikingos, normandos, magiares, húngaros, musulmanes que atacaban y ponían en riesgo a estos reinos romanos germánicos. Ese es el principio del feudalismo, y una de las características del feudalismo es la descentralización del poder. Ese poder que los reyes centralizaban, ese poder político, se empieza a dividir entre todos los señores feudales, que cada uno, digamos, ejerce el poder en su feudo, ¿sí? Un poder parecido al poder que ejerce el Estado actualmente. ¿Qué hace el Estado? El Estado dice cuáles son las leyes, administra la justicia, puede acuñar la moneda, crear la moneda para los intercambios comerciales, cobra impuestos. Bueno, todo eso que hace el Estado actualmente lo hacían los señores feudales con respecto a los campesinos que habitaban en el feudo, ¿sí? Esa es la etapa conocida como feudalismo, y se caracteriza por esto: una fragmentación del poder, una descentralización de ese poder que ya no está en manos de los reyes, sino de los señores feudales, que en el feudo son los mandamases, ¿sí? Ejercen un poder personal sobre los campesinos, son los que dicen las normas, son los que administran la justicia, emiten la moneda, cobran los impuestos, etcétera, ¿sí? Bueno, nada, espero que hayan más o menos entendido toda esta información, mucha información que les di de golpe, pero que es una información que nosotros ya la venimos trabajando. La idea es que un poco ustedes la integren en su cabecita, lo relacionen con lo que venimos trabajando, y que en el foro vuelquen sus inquietudes, sus dudas, para que entre todos podamos ir resolviéndolas. ¿Dale? Bueno, les dejo un saludo y bueno, estamos en contacto, ¿sí? Participen del foro porque es una herramienta para aprender también, ¿sí? Dale, saludos.